Da. Oremos juntos primero. 살아계시는 주 하나님, Nuestro Dios Padre, te damos gracias por hacernos vivir en tu gracia. Cuando estábamos perdidos con nuestros pecados, con el Evangelio nos amaste primero y por medio de dar primogénito, por medio de la sangre derramada, redimiste todos nuestros pecados y por medio de la fe nos recibiste y nos hiciste hijos de Dios. Por esa grande gracia te damos gracias. Cada vez que pensamos de tu gracia, nosotros no tenemos la manera de pagar esa gracia. Mientras estamos vivos, por favor, camina con nosotros y ayúdanos para que no malgastemos nuestro tiempo en las cosas vanas. Y siempre queremos vivir amando a ti y cumplir tu voluntad con la manera fiel. Para eso, por favor, ayúdanos. Y durante la pandemia nos has dado la oportunidad de tener el retiro. Y durante este tiempo difícil, ayúdanos para que no vivamos en temor, sino siempre queremos confiar en tus manos, poderoso, y con el corazón valiente queremos cumplir tu voluntad en este mundo. Para eso, por favor, ayúdanos, Señor. En los lugares diferentes, todos los hermanos están escuchando juntos. Por favor, está con nosotros. Y para que podamos discernir tu voluntad correctamente y vivamos de la manera fuerte, por favor, ayúdanos, Señor. Todo el tiempo nosotros queremos que estés con nosotros. Siempre oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos amas. Hoy, en la noche, el tema que voy a hablar es David. Si alguien le pregunta, ¿quién es David? ¿Qué responderán? ¿Quién es David a ustedes? ¿Ya conocen? ¿Quién es David? Ya el tiempo acabó. Hermano Cho, David es el hombre de la oración. No he pensado sobre esto. David es el hombre de la oración. Pastor Shin, ¿qué piensa? El hombre valiente. Mientras estuve preparando el mensaje, yo puedo pensar que hay muchas enseñanzas que podemos recibir
por medio de David y entendí por qué Dios ama tanto a David. Y el orden de los hombres que sale más frecuentemente en la Biblia es Jesucristo primero, segundo David y tercero Moisés y después Abraham. Por eso David sale segunda vez más frecuentemente después de Jesucristo. También el lugar en donde nació David, Belén, también es el mismo lugar de nacimiento de Jesucristo. Nació como octavo hijo de Isaí y vivió como pastor de las ovejas en su niñez. Y cuando Dios rechazó al primer rey Saúl, David fue ungido como la persona quien le sucederá a Saúl. Cuando Dios vio a David, Dios tenía un gran gozo en su corazón. Por eso, en el sermón de Pablo, sale David. A Dios le agradaba tanto David que él dijo, David es el varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y cuando era niño, joven, él luchó contra Goliat, el general, y lo mató. Y desde entonces, él no pudo regresar al trabajo de pastor de las ovejas. Él empezó a vivir la vida diferente y también él se hizo muy popular por su victoria contra Goliat. También él se hizo yerno de Saúl porque se casó con Mical, la hija de Saúl. Y las mujeres cantaban canción que dice David para 10,000 y Saúl para 1,000 personas. Al escucharlo, Saúl se enojó y él quería matar a David desde entonces. Por eso, él tuvo que vivir como un fugitivo, evitando celos y la persecución de Saúl. Y durante ese tiempo, él fue entrenado tanto. Y aunque él tenía una vida que no es justo, por medio de esa experiencia, él fue entrenado muy bien. Por eso, cuando él se hizo el rey, él no se quedaba soberbia, sino siempre vivía de la manera humilde. David era soldado, por eso derramó mucha sangre. Por eso Dios dijo que su hijo Salomón iba a construir el templo y David quería regresar la gracia que ha recibido. Por eso él lo hizo por medio de preparar los materiales del templo, porque Dios dijo que yo voy a construir el templo por medio de tu hijo Salomón. Y por eso Salomón construyó el templo, pero todos los materiales y el proceso fueron preparados por David. También la Biblia dice que David era muy rico y él inició muy humilde como pastor de las ovejas, pero Dios exaltó a David en el fin
y lo hizo ser rey de Israel. Y como les dije, el nombre David sale muy frecuentemente en la Biblia, especialmente en el libro de Primera de Samuel. Sale la historia de David. Fue ungido y después mató contra Goliat y también vivió como fugitivo por algún tiempo y desde segunda de Samuel vivió como rey. Por eso segunda de Samuel y también primera de Crónicas hablan del reinado de 40 años de David. Y primera de Crónicas habla sobre el reinado de 40 años de David en el perspectivo de los sacerdotes. Y podemos entender que David amaba tanto a Dios. Y Salmos contiene 150 capítulos. De 150 salmos, ¿cuántos salmos serán salmos de David? Si salmos son escritos por los escritores diferentes como descendientes de Gora o Asaf o Moisés o Salomón. Pero de 150, ¿cuántos salmos fueron escritos por David? ¿Saben? ¿Lo saben? Porque tiene máscara. Tal vez no están hablando. Mitad de 150. 70 y 50 capítulos fueron escritos por David. Al verlo podemos entender qué actitud tenía David en su vida de fe. Y podemos entender que David amaba mucho a Dios, siempre quería vivir para Dios y con su pensamiento, corazón y obra vivió alabando a Dios. Aún durante estaba evitando de Saúl, él estaba cantando salmos. Vamos a ver primero a Hechos 13. Hechos 13. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Como sabemos, el primer rey de Israel era Saúl. Saúl por apariencia tenía altura grande, era muy guapo. También en el inicio era humilde y también respetaba a sus padres. Pero después de que se hizo el hombre de poder, no más fue humilde y él no quería vivir bajo la autoridad de Dios y se reveló toda su realidad. Y él vivía la manera egoísta, siguiendo a su propia voluntad. Por eso Dios fue decepcionado y Dios dijo que él
lamenta por Saúl. Por eso, después de rechazar a Saúl, él estaba buscando a la persona que puede ser siguiente rey. Y al ver a David, Dios dijo que él es el varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que él dice, yo voy a hacer todo lo que yo quiero por medio de David. Y por la genealogía de David vino Jesucristo. Y Mateo capítulo 1, versículo 1, habla de dos personas para explicar el linaje de Jesucristo. Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a dos personas. El dijo a Abraham que iba a ser la nación grande y que él iba a ser la bendición. Y él dice que por tu simiente todas las naciones van a ser bendecidas. Y esa promesa significa que habrá un simiente que va a nacer. ¿Quién es? Mesías Jesucristo. Y esa promesa fue la bendición del mundo por medio de Mesías. También Dios hizo promesa con David. Jesús iba a nacer por linaje de David, porque a Dios le agradaba tanto David. Yo personalmente, cuando yo manejo, yo trato de manejar yo mismo en lugar de pedir a otra persona que maneje. Para mí, cuando yo no manejo y cuando estoy viendo a otra persona que está manejando, mi corazón juzga tanto, por eso yo no quiero pecar, por eso yo trato de manejar yo mismo. Y a alguien no le gusta mi manera de manejo. Los hermanos de Atlanta, si estaban frecuentemente en mi carro, Diácono Kim, dice que fue muy cómoda. También mi esposa, también siempre cuando está en el carro, siempre duerme. Y cuando llegamos, ella dice, ya llegamos. A veces yo vi, yo estoy viajando en el asiento de pasajero y casi nunca yo vi a alguien que maneja mejor que yo. Y algunos manejan como si estuviera manejando él solo, sin ningún pasajero. Y al verlo, yo pensé que nunca volveré a subir en su carro. Y a veces yo vi a algunas personas que manejaban perfectamente, que me caía muy bien. Quiero que es similar. Ustedes pueden mirar a la vida de algunos y la manera de otra persona a veces no le cae bien, ¿verdad?
por ejemplo, no le cae bien la manera de vida de su esposa o de su esposo. Hoy encendimos fuego en Kentucky y el árbol va a decir que mi corazón, mi interior está quemándome. Actualmente, nosotros tampoco agradamos perfectamente a nuestros padres, ¿verdad? Los padres son muy pacientes con sus hijos, pero aún agradar a los padres no es fácil. Entonces, ¿qué tan más difícil será agradar a Dios perfectamente, verdad? Ser el hombre conforme al corazón de Dios. Eso no es fácil. Pero ¿por qué habrá dicho Dios a David que él es varón conforme a su corazón? Dios también está mirando la vida de todos nosotros. Entonces tenemos que preguntar, ¿cómo Dios verá a mi vida? Dios puede ver a mí y dice, ¿por qué él vive así? Él me da dolor de cabeza. Yo quiero organizarlo o quitarlo. A veces su vida puede ser así, ¿no? Tenemos que reflexionarnos. Cuando Dios vio a David, dijo que yo estoy alegre, tan alegre, dice. ¿Podremos nosotros vivir así? Si vivimos así, entonces Dios podrá cumplir muchas cosas, ¿no? Si vemos la vida de David, podremos entender por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios. En el libro de Malaquías, él dijo que si aún los padres tienen corazón diferente a los hijos, ¿verdad? También los padres aman más a los hijos que da más gozo. Y todos los hijos son hijos y aman a todos, pero si hay hijos que quiere pagar la gracia que ha recibido a sus padres, entonces los padres también lo apreciarán más, ¿no? Y no quiere decir que David no tenía ningún error. David también tenía su debilidad y también tenía pecados graves, ¿verdad? Él sí tenía muchas victorias en la guerra, pero él también cometió adulterio con la esposa de su general fiel, Urias, y después para esconder su pecado, mató a su fiel general Urias, ¿no? Así él hizo y cometió graves pecados también. Y luego Dios envió al profeta y por medio de ese profeta dio una historia que hubo una familia que tenía solo una oveja muy preciosa y un amigo tenía tantos
ovejas y tantas riquezas, pero para tener fiesta, en lugar de matar a sus propias ovejas, mató al sola oveja de su amigo. Cuando escuchó David eso, David se enojó y dijo que yo juro que esa persona merece morir. Cuando él escuchó esta historia, no se daba cuenta que fue sobre, eso fue su historia. Por eso dijo que esa persona merece a morir. Y el profeta dijo, tú eres ese hombre. Dios te llamó de Belén y te ha dado todo el poder y te hizo el rey de la nación. ¿Y qué le faltaba? Que mató a Urias y quitó la esposa. Cuando lo escuchó, él lloró con un gran lamento y arrepentimiento. Aunque David pecó, aunque él pecó algo muy grande y grave, Dios no lo mató porque David tenía una actitud de arrepentimiento. Él admitió su pecado y nunca más volvió a repetir ese pecado, porque él se arrepintió completamente. Pero, ¿qué tal Saúl? Saúl dijo, yo no, nunca voy a perseguirte a David. Y él volvió a perseguir otra vez, ¿verdad? Él siempre tenía un lamento, pero volvía a repetir su acción mala. Primera de Reyes dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Si él era el buen ejemplo representativo del Antiguo Testamento, David. Por eso, cuando otros reyes siguientes fueron evaluados, la Biblia sí dice, ese rey seguía la vida de David. Eso significa que ese rey vivía bien. Al contrario, el primer rey de Israel, Jeroboam, él era mal ejemplo. Cuando los israelitas fueron a Judá, Jerusalén, para dar ofrendas, él no le gustaba. Por eso, él creó otro altar en Israel y dijo que ese Dios es Dios. Para mantener su autoridad, él engañó a los israelitas a cometer el pecado de idolatría. Así que Dios mató y pereció a todos los hombres de Jeroboam. Por eso, David era el buen ejemplo representativo y Jeroboam era mal ejemplo representativo de la historia de Israel.
Vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 9. Vamos a ver cómo la Biblia evalúa la vida de David. Capítulo 9, versículo 4. Dios habla a Salomón. Versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Dice que él anduvo en integridad de corazón y en equidad. También vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8. El versículo 7. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí, te entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y ya a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Así Dios está mirando el corazón de los hombres. En el primera de Samuel, él dijo, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el pasado, nosotros cuando estábamos en pecados, no éramos dignos de ser salvos, pero sin condición Dios nos salvó y nos perdonó, ¿verdad? Eso no quiere decir que está bien que vivamos en pecado. Si ahora hemos recibido el amor, entonces tenemos que pagar esta gracia y vivir para cumplir la voluntad de Dios. Si en Lucas 15 hay la historia de hijo pródigo. Al inicio, el padre sin condición amó a su hijo, ¿verdad? Eso fue sin condición. Pero ahora que ya ha sido, después de haber sido el hombre que recibió tan grande, ¿cómo debería ser desde entonces el hijo? ¿Podría el hijo pródigo regresar y regresar al mundo? No puede, ¿verdad?
un pastor dijo que si eres hombre, no puedes hacerlo. Si entendió el amor tan grande del Padre, entonces con centro de corazón debe amar a Dios y debe querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? Voluntad del Padre. Ya hemos recibido la gracia incondicional, pero después de haber recibido la salvación, si queremos recibir más amor de Dios, entonces Dios ama a la persona que lo honra y lo ama más. Porque eso es el carácter de Dios. Éramos pecadores, por eso necesitábamos el amor incondicional. Pero después de haber sido hijo de Dios, ahora depende de cómo servimos a Dios y cómo amamos a Dios. Dios puede apreciarnos más y amarnos y honrarnos más. David tenía inicio muy humilde como pastor de ovejas, pero Dios lo utilizó y lo exaltó al rey más alto. Y el fin de la vida de David prueba el amor de Dios. No estoy diciendo que mucha riqueza es solo la bendición de Dios. Por ejemplo, Job. Job también era el hombre muy justo ante Dios, pero Dios permitió sufrimiento a Job para que él pase por entrenamiento muy duro. Y en el fin, Dios permitió la riqueza doble de antes como recompensa de su paciencia. Y depende de cómo servimos a Dios, Dios también nos trata. La gloria más preciosa de David no era la riqueza, sino el hecho que él se hizo el antepasado de Jesucristo, el Mesías. Eso fue la recompensa más preciosa. Mateo 1:1 dice que linaje de David, linaje de Abraham. Jesús fue llamado hijo de David. En Apocalipsis capítulo 22, él dijo que yo soy la raíz y el linaje de David. Este versículo nos muestra qué tanto amaba Dios a David. Y voy a dar una prueba. ¿Quién era el padre de David? Isaí. En inglés, Jesse. ¿Quién era abuelo de David entonces? Obed.
Entonces, ¿quién era bisabuelo de David? Bisabuelo de David. El padre de Obed. Bus, ¿no? ¿Quién era bisabuela entonces de David? Ruth, la moabita. ¿Y quién era bisabuela? Era Rahab, que era ramera antes. Entonces, vamos a ver el linaje. Rahab era gentil y su esposo Simon era judío, ¿verdad? Entonces, Boaz que nació, ¿cuántos por cientos son, cuántos por cientos de judíos es Bus? 50% sangre de judío, ¿verdad? Bus. Y Bus, por moabita, Ruth dio a luz a Obed. Entonces, Obed es solo 25% judío. De ese linaje nació David. Por eso Dios no ve a la sangre pura, Dios ve a la fe. Desde niñez, David pudo ser entrenado bien por sus antepasados de fe. Él nació bajo de la influencia de los hombres de la fe. Mientras yo preparaba el sermón, yo medité algo. Yo vi que David era muy puro. Él era como un niño ante Dios. Cuando él estuvo subiendo arca a Jerusalén, la Biblia dice que él bailaba como niños. Y la primera esposa, Mical, al verlo, cuando Mical vio a David que estaba bailando como niños, no le caía bien. Por eso condenó a David y juzgó a David diciendo, ¿cómo puede el rey bailar así? Y lo se burlaba. Y creo que para Mical fue muy difícil ser humilde porque ella era princesa de Saúl. Y yo creo que Mical también tenía más edad que David. Mical también amaba a David, según la Biblia, pero Mical no sabía qué tan hermoso David era ante Dios. Por eso, siendo la esposa de David, aunque ella vio muchos milagros de Dios, ella no pudo soportar bien a su esposo David. Pero hay otra esposa, Abigail. Abigail era esposa de Nabal. Pero Abigail era muy humilde. Cuando murió
Nabal y ella dijo, yo no soy la persona que merezco a ser esposa de David. Ella dijo que yo soy sierva que, ser- sir- que siervo a tus siervas. También la Biblia dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si los hombres, los niños comparados con los hombres tienen más debilidades. Pero una cosa buena, un carácter bueno sobre los niños es que los niños son sencillos, también son puros de pecado. David estaba en la posición de ser servido, tanto porque él era rey, pero aun cuando él se hizo rey, él no se hizo soberbio y siempre entendía que él era nadie ante Dios. Dijo que la persona así, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Siempre quería ser humilde ante Dios, David. Por esta razón, Dios amó tanto a David. Cuando nosotros tenemos más edad, desafortunadamente, nosotros queremos confiar en nuestra propia manera y nuestro corazón duro, la dureza. Y nosotros, pero mientras más crezca como adulto, se contamina más de pecado, se hace soberbio, astuto y egoísta, confiando en las cosas vanas. Las cosas que confían, esos son nada, ¿no? Si Dios lo quita, entonces va a ser quitado. No debemos confiar en esos pensando que yo soy mejor que otra. Y mientras más crezcamos como adultos, más tenemos nuestra propia opinión y dureza del corazón. En la iglesia está bien que no se cumpla mi propia voluntad. Pero espero que sea cumplido la voluntad de Dios. La persona con dureza de corazón siempre dice que su propia voluntad es la voluntad de Dios. Si le cae bien, si le cae bien, eso será la voluntad de Dios. Una hermana fue a cita a ciegas que no eran cristianos
y él era muy feo, por eso ella dijo, por favor, ayúdame que no caiga a la tentación. Y regresó. Pero siguiente cita a ciegas, otra persona que no era cristiano, pero él era muy guapo, con mucho dinero. Por eso ella oró, que haga la voluntad de Dios. Si le gusta, es voluntad de Dios, y no le gusta, no es voluntad de Dios. Eso es soberbia, ¿no? Aunque en el mundo vivimos y obtenemos más sabiduría y poder y fama, no debemos confiar en eso y ser soberbio. David dijo, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Él confesó que él era nadie. También el oro, hazme entender qué tan frágil soy yo. David era el hombre que ha gozado la riqueza y honra más grande de la historia humana. Pero ese David oró, Dios, por favor, hazme recordar mi debilidad. ¿Por qué los cristianos deben ser humildes? ¿Por qué? Dios, ¿a qué servimos? Es humilde. Por eso sí, nosotros somos soberbios, Dios va a quitar la gracia que ha dado. La persona humilde puede ser usado y utilizado bien. Y David no pensaba tanto como otra persona piensa. Él bailaba como niño, sin pensar tanto de los ojos de otras personas. ¿Por qué? Era tan gozoso. Aún en la noche de alabanza, a veces los diáconos salen y bailan, ¿no? Yo estoy agradecido al verlo. Cuando los diáconos y los ancianos vienen a escenario y están bailando, al verlo, yo puedo ver algo humilde en corazón. Y esto puede ser vergonzoso, avergonzado, pero para agradar a Dios pueden hacerlo, ¿no? David también tenía misma actitud. Pero nosotros tratamos de no mostrar esa pureza, perdón. En, en Kentucky, sí tenemos buen ambiente para tener reunión juntos, y yo estoy agradecido que los hermanos a quien amamos tantos podemos reunirnos.
a veces los pastores también nos reunimos en Kentucky. Y a veces nosotros disfrutamos juntos el tiempo como los niños. Nuestro corazón siempre debemos ser puro como niño. En lugar de sigue su dureza de corazón. Saúl nunca preguntaba y buscaba la voluntad de Dios. Solo una vez buscaba antes de morir. Y Dios no contestó. Porque Dios no contestó, él vino a hechicero para llamar a Samuel. Y Samuel respondió, Dios se hizo tu enemigo. ¿Y por qué me preguntas ahora? Él dijo, demasiado tarde. Mañana tú y tus hijos van a morir. Así advirtió Samuel y terminó. Pero ¿quién era David? En Primera de Samuel, a ver, Primera de Samuel 23. Primera de Samuel 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, siempre consultó a Jehová. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Capítulo 5, versículo 23. Y consultando David a Jehová, él respondió, él consultó a Dios por amor. Y también él quería guardar arca en Jerusalén, porque siempre quería guardar la palabra de Dios. Y siempre hablaba y comunicaba con Dios sin cesar. Al contrario, Saúl no tenía comunicación con Dios, fue desconectado. La persona que reconocer su debilidad siempre consulta con Dios. Y él era como niño muy humilde. Y además, David fue enseñado bien y fue entrenado bien de la fe. Y su fe no era la fe de teoría,
Si alguien dice, ¿realmente existe Dios? Sí. ¿Crees que Dios existe? Sí. Pero su manera de vida es como ateo. Eso es como fe de teoría. Y esa fe es falsa. Pero David, al contrario, no aprendió la fe así. Él tenía la fe conseguida por la experiencia y entendía carácter de Dios claramente. En el libro de Ezequiel, una frase se repite varias veces, como 70 veces. Él dijo que sabrán ellos que yo soy Jehová. Esa frase se repite 70 veces. Sabrán que yo soy Jehová. Saber no es como decir, sí, nada más así. Saber es entender por experiencia. Después de haber experimentado la palabra de Dios, Dios envió a Moisés y hizo caer 10 plagas. No es que él no es que él lo hizo, haya hecho sin decirlo. Él, por medio de esas plagas, todos los hombres, incluso los egipcios y gentiles y israelitas, podían ver y discernir Dios verdadero y entendían que los dioses de Egipto fueron falsos. Ellas sabían bien quién era Dios verdadero, pero piensan que ellos se sometieron ante Dios. No. ¿Por qué no se habrán sometido ante Dios verdadero? Porque eran soberbios. Por eso resultaron con la destrucción. Y aún después de que escuchó que campamento de los israelitas están alrededor del Mar Rojo, ellos persiguieron. Y Dios hizo que evitara a los israelitas pasando por el Mar Rojo. Aún después de haber visto todas estas cosas, ellos resistieron y vinieron hasta Mar de Rojo para tratar de matar a los israelitas. Por eso, Dios juzgó la soberbia de los egipcios. Eso también es nuestra debilidad. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Si aprendemos mucho la palabra, pero algunos nada más escucha y ya. Solo participan a la palabra, al servicio,
solo hasta escuchar en la iglesia. O aún no quiere venir a la iglesia, están en casa, están escuchando la palabra con sus ojos cerrados. Ustedes están durmiendo ahorita, entonces, por favor, despiértense. No deben escuchar así. La Biblia dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchamos tantas palabras, pero el problema es que la vida no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque no tratan de hacer lo que ha escuchado. Si está satisfecho con oír nada más. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El problema es que no quiere hacerlo. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. No es que haya venido David para luchar contra Goliat. Él obedeció a la orden de su padre para dar comida a sus hermanos. 막 판단하고 다니는 게 아니고요. (17장 28절) 보시면요, 장형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 발하여 가로되 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐? 들에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐? 나는 네 교만과 네 마음의 완악함을 아노니 네가 전쟁을 구경하러 왔도다. 물론 마청이 보기에는 막내 동생이 가짜게 여겨졌을 수 있을 것 같습니다. 익숙한 사람이니까 집안에서들 봤던 막내. 아마 장형은 그렇게 말하고 싶었을 것 같아요. 애들은 가라! 야! 애들은 가라! 쪽간 게 전쟁 때 와가지고 구경하겠다고 했지. 니들이 전쟁을 알아! 가! 근데 다윗은 그 당시 이스라엘 진영 중에 유일하게 골리앗을 상대할 수 있는 사람이었습니다. 그거 아십니까? 그 이유가 뭐냐면요, 다윗의 하나님에 대한 신앙은 교리문답적인 신앙이 아니었기 때문이에요. 실제 다윗은 신앙을 이론적으로 이해하고 끝난 게 아니에요. 자기 삶 속에 경험을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 배웠던 사람입니다. 어린 나이지만. 나중에 다윗이 사울왕 앞에서 이야기하는데요, 31절 넘어가 볼게요. 거기 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 구하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다윗이 사울에게 구하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라. 주의 종이 가서 저 블레셋 사람과 싸우리이다. 사울이 다윗에게 이르되 네가 가서 저 블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 다윗이 사울에게 구하되 주의 종이 아비 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면
내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레셋 사람이리이까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 37절은 같이 한번 읽어보실게요. 또 가로되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 야, 이게 소년의 입에서 나온 말입니다. 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨을진데 그가 능히 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내실 겁니다. 그래서 사울에게 허락을 받았어요. 오케이? 그러면 지금 다윗이 싸우러 나가는 걸 허락하면서요. 사울이 다윗이 이기고 돌아올 것을 기대했겠습니까? 안 했겠습니까? 내가 못 말려서 보내긴 한다마는 걔나 내 하나 죽었네 오늘. 이런 생각 하지 않았겠어요? 여러분 사울 왕만 그런 생각을 했겠습니까? 다윗이 골리앗을 싸우러 나가는 것을 지켜보는 모든 이스라엘 사람이 다 그렇게 생각했겠습니까? 다 그렇게 생각한 거예요. 다. 여러분 다윗 자신도요. 자기가 골리앗을 상대해서 싸우다가 죽을 수 있을 거라는 생각 했겠습니까? 안 했겠습니까? 제가 보기엔 했을 것 같아요. 여러분 골리앗이 그 외모에서 풍기는 그것 어떤 것이었을 것 같으세요? 착하고 유순하게 생겼을 거라는 생각은 안 드시죠? 기본적으로. 혹시 반지의 제왕이라는 영화 중에요. 약간 괴물스러운 그런 군인들하고 싸우는 장면 간혹 있는데요. 소리도 이렇게 사람 목소리 아니고요. 사자가 그런 거리는 소리잖아요. 그런 소리 내고 이빨도 살벌하고 체구도 크고 이런 걸 상대해서 싸우러 나간다면 사실 주눅 들지 않겠어요? 아마 다윗이 골리앗을 싸우러 나갈 때도 마음 한구석에는 그런 비장함이 좀 있었을 것 같아요. 오늘 내가 죽을 수 있을 거다. 근데 왜 나가게요? 죽으면? 죽지 뭐. 사실 그 정도 예산이 필요한 거예요. 죽는 것을 각오하는 것이 필요한 거예요. Esa determinación hasta morir. Él está confiando en Dios, pero también él está determinando hasta morir. Y cuando trajo piedras, trajo 5 piedras. Porque habrá traído 5. Pero él también entendía que él puede ser equivocado. Por eso, ¿cómo habrá pensado y sentido David en frente de Goliat? Él trajo 5 piedras
este niño, cuando él estaba cuidando a las ovejas, él protegió a las ovejas de los osos y leones. Aun cuando protegía a las ovejas, él era tan fiel. Estaba tan fiel aún en las obras poquitas. Si quieres ser fiel en la obra grande, tienes que empezar con ser fiel en las cosas pequeñas. Los tontos siempre dicen que él quiere tener una obra grande, aunque está borrachoso. Él dice, si yo fuera presidente, yo tal vez podría gobernar mejor. Así dicen. Creo que Dios también ve a esa persona que hace determinación hasta morir. Si 2020 fue el año difícil, en mi vida también, este año fue el primer año de no tener retiro. Algunos no, a veces no podíamos reunirnos, ¿verdad? Por pandemia y teníamos que tener máscara y también no pudimos evangelizar a algunos porque ellos quieren tener distancia social, ¿verdad? Pero en la segunda venida de Jesucristo, estos sí iban a pasar antes de la venida de Jesús. Pero entre nosotros, aunque decimos que somos cristianos, a veces nuestro corazón tenemos miedo y temor y actuamos como cobardes. Nosotros tenemos que recorrer nuestro estado y preguntamos cuál es nuestra responsabilidad y nuestra obra. Y usando esto como una excusa, si nosotros estamos escondiéndonos, yo creo que Dios va a estar triste. Nosotros no caímos, sino adelantamos continuamente. ¿Cuántas personas se acercaron a Goliat para luchar? Solo una persona, David. ¿Dónde están todas otras personas? Ellos no eran hijos de Dios, no eran nación de Israel. Entonces, ¿por qué ellos no habrán podido acercarse a Goliat? ¿Dónde estaba Saúl? Él estaba atrás, ¿verdad?
Y no debemos entender la fe como fe de teoría. Entonces, con la boca va a amar a Dios, pero su obra va a ser contrario. Cuando David vio a los ojos que vino para matar a las ovejas, si hubiera tenido temor también, David. Y él tal vez estaba pensando, ¿realmente Dios me protegería de los ojos? Y siempre él también estaba pensando, ¿no? Y no creo que fue fácil luchar contra león y osos, pero él experimentó que Dios lo ayudó. Por eso esta experiencia se acumuló. Entonces, él no más tenía temor contra osos y leones. Sabía que iba a ganar. Para él sabía que iba a ganar. Goliat, su altura era más de 3 metros. Y David tal vez estaba pensando, él es muy grande, por eso, aunque echara piedra a cualquier lugar, yo voy a meter. Para tener esta fe, tiene que tener algo dentro del corazón, muy valiente. También ayer en el sermón escuchamos sobre León, ¿verdad? León no tiene tamaño más grande, pero él entiende que él es rey. Por eso, aunque viniera otras bestias más grandes, no tiene miedo el rey. León. Los cristianos tienen que tener ese corazón también, ¿no? Ese valor. Dios también está mirando a los hombres. Aunque Dios permite el tiempo difícil, nosotros tenemos que esperar la ayuda de Dios y tenemos que adelantar. Y creo que Dios está mirando quién está adelantando. También nosotros necesitamos ese ejercicio y práctica. Si la fe de David es hermosa por esta razón. Creo que la familia tampoco sabía que David tenía tan gran fe. Y David era la persona que quiere exagerar su fe, tal vez él se habrá jactado sobre su experiencia de haber matado a los osos y león, diciendo, yo soy como Sansón, porque yo maté contra león. No solo Sansón mató a león, ¿verdad? David también lo hizo, pero él no se jactó a su familia. Capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré,
y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Ya él estaba preparado, era el hombre preparado. Y Dios lo usó preciosamente. Cuando era niño, él fue ungido por Samuel. Pero no es que él se hiciera el rey de repente, inmediatamente. El proceso, el tiempo hasta ser el rey, pasó el tiempo muy difícil. Si él estuviera en Belén, entonces habría vivido la vida de paz. Pero después de haber matado a Goliat, ahora él recibió celos de Saúl. Y él fue perseguido y recibió persecución de Saúl. Y David humanamente tenía mucho resentimiento. Pero, ¿por qué razón no se habrá expresado por fuera su resentimiento y injusticia? No mató a Saúl, aunque podía. Si permitiera, entonces su general podría matar a Saúl inmediatamente. Pero no permitió eso David, porque él confió en Dios. Él reconocía que Dios está observando toda la situación. Así que él dijo que Saúl es el rey ungido y yo no puedo hacer tal cosa contra mi Señor. Él dijo que Dios va a permitir que perezca él. Y aprenderlo no es fácil, esa manera. Nosotros mismos queremos vengarnos. Por eso luchamos contra otra persona, discutimos con otros hermanos y no podemos aguantar resentimiento. Si en la vida sí hay resentimiento y el sentimiento lamentable que queremos vengarnos. Veamos Romanos 12. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La persona que obedeció y aplicó esto es José y David. David oró aún para su enemigo. David no se vengó a Saúl. Por eso Saúl sabía que David era vaso grande. Y por eso Saúl también dijo, yo sé que tú vas a ser el rey. Saúl abusó de David para mantener su autoridad. Él no pudo ver a Dios que obraba con David y se hizo enemigo de Dios por sí mismo. David confió en Dios de toda la manera, encargándole hasta su resentimiento. Por eso, Dios no permitió que Saúl matara a David. ¿Por qué? No es porque David corrió rápido, sino porque Dios no lo permitió. En la Biblia, si hubo el tiempo riesgoso que casi fue cautivado David, pero Dios permitió otra cosa porque Saúl no pudo conseguir a David. Dios no permitió y no entregó David en las manos de Saúl. Si David tenía el tiempo muy difícil cuando fue perseguido, ese 10 años fueron importantes para ser entrenado. Nuestro carácter no se madura inmediatamente. No solo por medio de algunos mensajes y sermones nosotros cambiamos rápidamente. Hay que tener tiempo difícil y hay que tener mucha lágrima para que nos maduremos. Mientras puede aprender. Él confió en la mano de Dios de toda la manera. Él tenía amigo Jonatán y Jonatán, aunque era el mejor amigo, su estado fue muy diferente. Jonatán era príncipe y David era el siervo y ellos también tenían mucha diferencia de edad, pero los dos tenían fe en Dios. Por eso ellos se amaban unos a otros. La Biblia dice que lo amó Jonatán a David como a sí mismo. Nosotros tenemos los hermanos y hermanas que
trabajamos juntos. Es importante que tengamos la amistad fuerte para cumplir la voluntad de Dios juntos. No estoy hablando de comer solo juntos y juntos. La amistad de determinar a morir juntos para Dios. A Jonathan, Dios permitió a David, el mejor amigo Jonathan. Eso es la gracia que Dios nos ha dado, los amigos que temen a Dios. Nosotros tenemos que agradecerlo, apreciarlo, y aún después de la muerte de Jonathan, David dijo, sinceramente él lamentó por la muerte de Saúl y Jonathan. Él dijo que el amor de Jonathan fue más fuerte que el amor de las mujeres. Y él no olvidó a la gracia de Jonathan. Por eso él hizo a Mefiboset como un príncipe. Mefiboset era el hijo de Jonathan. Y David no olvidó la gracia que recibió. No es bueno olvidar la gracia que ha recibido. Eso no es bueno. Pero David, al contrario, era humilde. Por eso, la gracia que recibió siempre recordaba y quiso regresar esa gracia. Él quería pagar la gracia que ha recibido. Por eso él sirvió a Dios toda su vida. También otra cosa que tenemos que aprender, vamos a ver, Primera de Crónicas. Perdón, vamos a ver. Segunda de Samuel. La razón por qué él pudo tener victoria. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También vamos a ver el capítulo 8, versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. También versículo 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat,
que David había derrotado a todo el ejército de Hadad de Ser. Versículo 10. Envió todavía Joram, su hijo, al rey de David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. También sobre la moneda, sobre riqueza, era muy puro. Cuando él era fugitivo. Amalek atacó y quitó a las costas de Siglac, y Siglac se quemó, y su pueblo fue cautivado. Y David preguntó a Dios, ¿podría atacar a Amalek? Y él persiguió. Y Amalek tenía tanta riqueza que robaron de otras naciones también, aparte de David. Y la razón por la cual David, cuando él ganó, atacó a Amalek, consiguió más riquezas. Pero, ¿qué habrá hecho David? Retribuyó como regalo a todos los reyes de Israel, diciendo, yo recompensa este regalo a ustedes. Y el corazón de los nación porque David tenía una gran generosidad, los hombres se hicieron más fieles a David. También, capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Así que empezó a construir el templo de Dios. David siempre agradecía a Dios por la gracia y siempre quería vivir la vida pagando la gracia que ha recibido. Y eso agradó tanto a Dios, por eso Dios dio la promesa. En inglés se llama David Covenant, como promesa de David, pacto de Dios con David. Versículo 6, capítulo 7, versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé
de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La promesa de David, pacto de Dios a David. Esto fue el pacto que iba a ser cumplido por Jesucristo. Por eso declara en Mateo 1:1, hijo de Abraham, hijo de David. Y cuando Ángel se apreció a María, dijo este pacto sobre el Mesías. Hoy pudimos meditar la vida de David y en su corazón, ¿qué pueden aprender de David? Constantemente vivió la vida fiel. Por eso alegró tanto Dios sobre David. Y cuando él vio a David, él dijo, este hombre, el varón conforme a mi corazón. Él dijo, yo voy a cumplir mi voluntad. Si nadie aquí, a nadie de nosotros somos perfectos, pero también en nuestro corazón tenemos que amar a Dios que murió por mí. También hasta nuestra vida tenemos que dar a Dios. Y si servimos a Dios con el corazón fiel, ¿cómo Dios nos trataría? Como el tema de retiro, no deben temer. Y tenemos que recordar que Dios se hizo el Padre. Y que recordamos que Dios camina con nosotros. Y que tenemos que vivir como hijos de Dios. Contentando a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Así como Dios nos dijo, si alguno viene a mí, no dijo que deben dar ofrenda y venir a la iglesia una vez por la semana. Lo que quiere Dios es que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Lo que Dios requiere es nuestra vida, hasta nuestra muerte. Tenemos que dar esa fidelidad. Eso es normal, dar nuestro corazón así. Decimos que somos cristianos y vivimos como cobardes porque nuestro corazón tiene egoísta. No queremos sacrificarnos.
Y no estoy diciendo que tenemos que vivir cualquier manera. Si hay pandemia, ¿verdad? Pero por la pandemia, si no estamos haciendo nuestra obra, esto no es correcto. Mientras vivimos para Dios, si tenemos COVID, entonces, ¿qué pasaría? Si tenemos COVID. ¿Y qué pasaría si muero? Si muero, si perezco, ¿qué? Que perezca. Si estaremos con Dios. Si tenemos ese valor en el corazón, podemos tener menos vergüenza ante Dios, ¿no? No teman. Y con el corazón hasta dar su vida, que dice, si perezco, que perezca. Esa persona no va a perecer. La persona cobardes van a perder. Pero la persona que tiene valor de disponerse para negarse a sí mismo y morir, Dios lo va a proteger. Mientras estamos en retiro, espero que no tengamos miedos y demos nuestro valor a Dios. Así que anímense, vamos a orar juntos. Dios Padre viviente, nos has salvado los pecadores y nos hiciste vivir nuestro resto de la vida para ti. Y tú eres Dios Todopoderoso, quien es nuestro Padre. Y tú estás guiando a nuestra vida. Por eso lo creemos y te agradecemos. Y por medio del retiro, ayúdanos a reflexionarnos en nuestro corazón para que tengamos el valor y hagamos y cumplamos tu voluntad. Aún durante la pandemia, tú nos has protegido y siempre queremos confiar en ti y vivimos hasta dar nuestra vida a ti. Para eso, por favor, ayúdanos, Señor. Y el resto de nuestro tiempo en retiro, nosotros confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos amas. Amén. Gracias.